Hola, soy David Busick. Bienvenido a la semana 4 del Camino, la Verdad y la Vida, nuestro estudio de 7 semanas sobre el discipulado como un sendero en la gracia. La semana pasada exploramos juntos sobre un aspecto de la gracia de Dios del que no hablamos a menudo, es decir, la gracia preveniente de Dios, la gracia que nos precede y nos atrae a su amor. Dios nos busca antes de que nosotros lo busquemos a Él. Antes de que demos el primer paso hacia Él, Dios ya está allí. En la sesión de hoy vamos a profundizarnos en el capítulo 3 para explorar una manifestación diferente de la gracia de Dios, la gracia salvadora. Un periodista deportivo le preguntó una vez al famoso golfista Jack Nicklaus que identificara el problema más común entre los golfistas aficionados. Su respuesta fue sorprendente. Esperando que dijera algo sobre la falta de práctica o algo más por el contrario, Nicklaus respondió: el exceso de confianza. Piensan que son mejores de lo que realmente son o que pueden hacer más de lo que realmente pueden. La gente lo hace todo el tiempo. Sobreestiman enormemente sus habilidades y subestiman sus limitaciones. Pero no hay otro plano en donde el problema de la confianza excesiva suceda con mayor frecuencia que en el espiritual. Sobreestimamos enormemente nuestra fortaleza espiritual y subestimamos nuestra debilidad espiritual. Esta tendencia a sobrevalorar nuestra espiritualidad se llama moralismo, el cual se define como la creencia en que, debido a que uno vive una vida moral y decente y ha mejorado su comportamiento, todo está bien espiritualmente. Dicho de otra manera, un moralista es alguien que cree que se salva por lo bueno que hace y lo malo que evita. Todos los moralistas dicen cosas similares como: no soy la Madre Teresa, pero tampoco soy tan malo. Me gano la vida honestamente, pago mis deudas, no engaño a mi cónyuge, voto con responsabilidad, doy parte de mi dinero a obras de caridad. No soy un fanático espiritual, pero tampoco soy tan malo. En otras palabras, por mucho, mis buenas obras sobrepasan a las malas. Seguramente Dios tomará eso en cuenta en el día del juicio. Los grandes pecadores estarán en serios problemas, pero yo sí iré al cielo porque soy una persona buena y moral, especialmente comparado con ellos. Eso es moralismo, y es una epidemia en nuestro mundo de hoy. Muchas personas afirman que Dios ayudará a todos a que pasen el examen y que con una ayudadita uno puede llegar muy lejos. Si podemos acumular más cosas en la columna buena que en la columna mala, de alguna manera la balanza pesará a nuestro favor y nuestras vidas bastante buenas y nuestros esfuerzos honestos compensarán con creces la diferencia. Eso es moralismo y justicia basada en buenas obras. Sin embargo, la palabra de Dios es clara en este punto. No somos salvos por nuestra bondad, ni somos salvos por nuestras intenciones. Somos salvos por gracia. Y la gracia nos llega desde afuera. La gracia salvadora viene de Dios en la persona de Jesucristo. La cruz es quizá el símbolo más conocido y reconocido en el mundo de hoy. Cuando vemos la cruz, la crucifixión nos recuerda la vida y la muerte de Jesús. La crucifixión era un castigo tan espantoso y lleno de crueldad, una atrocidad que le esperaba a aquellos que eran condenados a la cruz. La muerte por crucifixión era una forma lenta, agonizante y pública de morir. A los crucificados ni siquiera se les daba un entierro humano. Jesús fue crucificado en la cruz de un criminal. Esto me lleva a decir algo que incluso ahora parece muy peculiar. Los cristianos declaramos que esto es una buena noticia. La palabra que la Biblia elige para expresar esta buena noticia es evangelio. La cruz es nuestro evangelio, nuestras buenas nuevas. Teológicamente, las Escrituras llaman a esto la expiación. La expiación también puede significar unificación. La expiación se llevó a cabo a través de la cruz de Jesucristo. La doctrina de la expiación comenzó en el Antiguo Testamento. El día de expiación, también llamado Yom Kippur, era el día más sagrado del judaísmo antiguo. Era designado como un día de arrepentimiento y perdón.
Visualícelo en su mente. Imagínese a miles de fieles reunidos para comenzar el año y para recibir la expiación por sus pecados y conmemorar la misericordia de Dios. Miles de animales eran sacrificados en un ciclo interminable de expiación para limpiar los pecados de la gente. Ese es el contexto en el que Jesús vivió y ministró. Antes de considerar cómo la muerte de Jesús en la cruz llevó a cabo la expiación por todos los pecados, haciendo posible la gracia salvadora, consideremos primero una pregunta fundamental. ¿Qué es pecado? ¿Y por qué necesitamos la expiación por esos pecados? Primero, el pecado es rebelión. Quizá la definición más reconocible de pecado proviene de Juan Wesley, una transgresión voluntaria de una ley conocida de Dios. El pecado es algo conocido y voluntario, algo que sabemos que está mal, pero de todos modos lo hacemos porque podemos. Es una desobediencia voluntaria. Una analogía puede arrojar mayor luz. Una cosa es conducir por encima del límite de velocidad porque usted no sabía cuál era. Es posible que técnicamente haya infringido la ley, pero no está actuando con anarquía. Eso es muy diferente a una persona que diga: las regulaciones de límite de velocidad son ridículas y me tienen sin cuidado. Su único propósito es controlarme. Yo hago lo que quiero porque estoy a cargo de mi vida. La actitud de rebeldía es la que está detrás de la infracción de la ley, un espíritu de rebeldía. El pecado como rebelión es agitar nuestros pequeños puños en el rostro del Dios Todopoderoso y gritar: lo haré a mi manera porque puedo. Yo tengo el control de mi vida. Es rehusarnos a aceptar nuestro papel de criaturas ante nuestro Creador. Es una declaración de independencia para convertirnos en nuestro propio Dios. Esta actitud de autosoberanía no toma por sorpresa a los escritores de la Biblia. Todos nosotros, como ovejas, nos hemos descarriado. Todos hemos tomado nuestro propio camino. El pecado es rebelión. Pero segundo, el pecado es esclavitud. El pecado es más que la autosoberanía y el que queramos escoger y seguir nuestro propio camino. Una palabra bíblica para pecado puede significar errar el blanco, pero también puede significar algo mucho más profundo. Más que una acción que podamos tomar, el pecado es nuestra naturaleza, una condición en la que nos encontramos. Estamos enredados en el pecado, además de ser rebeldes por naturaleza, no tenemos la libertad de hacer lo contrario. No solo fallamos, no podríamos dar en el blanco aun si lo intentáramos. Como personas caídas, no somos libres de hacer lo que querramos. Somos cautivos del pecado. A menudo pensamos que nuestra rebelión significa que nadie más que nosotros está a cargo de nuestras vidas. Lo que nos cuesta comprender es que no somos capaces de tomar esa decisión. Siempre serviremos a alguien o a algo, o serviremos a Dios con todo nuestro corazón, o seremos esclavos de nuestras pasiones y conductas pecaminosas, o uno o el otro será nuestro amo. Esta es la gran lucha, debido a nuestra naturaleza pecaminosa. Hasta que nuestra naturaleza cambie, amaremos el pecado más de lo que amamos a Dios. ¿Pero por qué? Porque estamos esclavizados al pecado, esclavizados por su poder. Ninguna cantidad de buenas intenciones o arduo esfuerzo, ningún moralismo humanista nos va a liberar por completo, porque el pecado es esclavitud. Y finalmente, el pecado es alejamiento. El alejamiento no es una palabra que usemos a menudo. Básicamente significa que algo salió mal en una relación. El pecado no es solo romper una regla o transgredir una ley. También es dañar una relación. El pecado separa a las personas de Dios y de los demás. En el primer acto de pecado registrado, nuestros ancestros espirituales Adán y Eva desobedecieron a Dios. Y cuando lo hicieron, inmediatamente supieron que hubo una ruptura en su relación con Dios. Sus ojos se abrieron y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Eso significó más que un reconocimiento de que estaban desnudos. Sentían vergüenza y vulnerabilidad, se sentían débiles y alienados.
Hasta ese momento solo habían conocido la comunión amorosa con Dios, pero en el momento de haber pecado sintieron la separación de Dios, sintieron el alejamiento. Su comunión con Dios se averió y sus almas fueron oprimidas, sintieron la culpa del peso total de su pecado. En defensa propia, hicieron algo muy revelador. Trataron de cubrir su desnudez y esconderse de Dios. ¿Alguna vez ha tratado de encubrir su culpa? ¿Alguna vez ha tratado de ocultar su pecado de Dios? Dios sabía que la comunión se había averiado. Y en uno de los relatos más tiernos de toda la Escritura, el Señor Dios les llama: ¿Dónde estás? Por favor, ¿será que Dios realmente no sabía dónde estaban? ¿Se escondieron tan bien detrás de los árboles que Dios no podía encontrarlos? ¿Alguna vez ha jugado a las escondidas con un niño de 3 años? Por supuesto que Dios sabía dónde estaban, pero quería que supiera que él también sintió la separación. Y el hombre respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. ¿Sabía usted que esta es la primera vez que se menciona el miedo en la Biblia? ¿Ve lo que hace el pecado? El pecado trae miedo, culpa y vergüenza. El pecado trae distanciamiento, condenación y separación. El pecado hace enemigos de los amigos. El pecado convierte la intimidad en hostilidad. El pecado rompe la comunión. Esta es nuestra situación. El pecado es rebelión. El pecado es esclavitud. El pecado es alejamiento. ¿Cómo vamos a hacer que todas las cosas se vuelvan a restaurar? ¿Qué se supone que debemos hacer con todo este pecado? Permítame recordarles una vez más la noticia más grandiosa que jamás escucharemos. Dios demuestra su amor por nosotros en que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y también, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que en él seamos justicia de Dios. Esta es su gracia salvadora. El reformador protestante Martín Lutero llamó a esto el gran intercambio: nuestra muerte por su vida, nuestro pecado por su justicia, nuestra condena por su salvación, nuestros fracasos por su éxito, nuestra derrota por su victoria. ¿Qué significa esto? La expiación estaba en el corazón de Dios desde el principio. Todos los corderos, todos los sacerdotes y todos los sacrificios en el templo nos señalaban y orientaban a Jesús, quien se convirtió en nuestro gran sumo sacerdote y quien derramó su propia sangre por el perdón de nuestros pecados. Dios el Padre envió a Cristo el Hijo por el poder del Espíritu Santo para hacer por nosotros lo que nunca podríamos haber hecho por nosotros mismos. Jesús toma nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Dios ya no nos recuerda. El salmista dice: «Cuánto está lejos del oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones». La muerte de Jesús en la cruz rompe el poder del pecado en nuestras vidas. A través de su muerte en la cruz, Jesús entró en combate mortal con las fuerzas demoníacas y las venció de una vez por todas. Él rompió el poder de la muerte, el infierno y la tumba. Con la victoria de Cristo en la cruz, ya no estamos en las garras del pecado. Estamos en las manos de la gracia y podemos ser liberados. Gracias a la expiación de Jesús, nos hemos reconciliado con Dios. El alejamiento se ha disipado. La brecha entre nosotros ha sido cerrada. El abismo ha sido cruzado. Jesús es nuestra paz, que ha derribado todos los muros. Nuestra culpa, vergüenza y miedo al castigo han sido eliminados. Nuestra amistad con Dios ha sido restaurada. Como bien dijo Pablo: «Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo». Esta es su gracia salvadora. ¿Tiene idea de cuánto lo ama Dios? El Padre ha llevado nuestro pecado y culpa a su propio corazón a través del Hijo. Aunque nuestros pecados son muchos y graves, entre ellos la idolatría de nuestros corazones para ir detrás de otros dioses, nuestro Dios nos redime, nos hace una nueva creación y nos adopta en su familia. Es por eso que el perdón no es una cuestión frívola.
Cualquiera que diga, por supuesto que Dios me perdonará, esa es la obligación de Dios, no tiene el concepto del profundo dolor asociado con llevar el pecado de aquel que le ha apuñalado el corazón. Una cruz ha estado en el corazón de Dios desde toda la eternidad. Dios el Padre, en su único Hijo Jesucristo, por el Espíritu, ha provisto un camino de salvación. Jesús entró plenamente en el propósito del Padre. Él voluntariamente dio su vida por nosotros. La vida, muerte y resurrección de Jesús hacen que todas las cosas sean nuevas. No hay nada más importante que esta verdad. Es el punto sublime de la historia humana y el fundamento de nuestra fe. Sin Jesús, no hay perdón de pecados, ni vida eterna, ni relación con un Dios bueno, santo y amoroso. Usted puede castigarse para siempre y lamentarse por sus pecados. Usted puede desgarrar su propio espíritu para tratar de hacer las paces con Dios, pero la única forma en que experimentará la redención total y la paz permanente es cuando se dé cuenta de que su única esperanza está en Jesús. ¿Cómo recibimos el don de la gracia salvadora? Al creer. Nos depositamos en la misericordia de Dios y nos ponemos nuestra fe solo en Cristo. Confiando en su victoria ganada en la cruz, la culpa de nuestro pecado se cancela, el control mortal del pecado se rompe, nuestra conciencia se limpia y encontramos la unidad con Dios. Hay dos formas de ver la expiación. Usted podría decir, si Dios es amor, ¿por qué necesitamos la expiación? Por otro lado, podríamos decir, Dios expió nuestros pecados. ¡Qué grande amor! Esto hace de los cristianos la obra de las manos de Dios. Poema es la palabra griega para lo que nos ha hecho. También significa obra. Es de donde derivamos la palabra poema. Los cristianos son de una manera única la obra de arte de Dios. ¿Qué es el arte? El arte es hermoso, el arte es valioso y el arte es una expresión del ser interior del artista. ¿Qué significa para Pablo decir que los cristianos son la obra de Dios, el arte de Dios? En Cristo somos vistos como hermosos, percibidos como valiosos y también somos una expresión de nuestro Creador, el artista divino. Sin embargo, somos una obra de arte que ha sido estropeada y desfigurada por el pecado. ¿Alguna vez ha visto una obra maestra estropeada? ¿La obra maestra de un artista de primer nivel desfigurada? De alguna manera, cuando vemos que la belleza original de la obra maestra ha sido estropeada, hace que la tragedia sea aún mayor. Si un niño toma un crayón y dibuja sobre los gabinetes de la cocina, se ve mal. Pero sería mucho peor si un vándalo pintara graffiti sobre la Mona Lisa de Leonardo da Vinci. La magnitud y la rareza de lo que ha sido desfigurado determina el nivel de tragedia y horror que nos atravesaría. Hace varios años tuve la oportunidad de visitar Roma. Estaba ansioso por ver la piedad en la Basílica de San Pedro. Me decepcionó ver que estaba en una buena distancia del público, detrás de cuerdas y protegida por un panel a prueba de balas. ¿Por qué? Porque en 1972, el domingo de Pentecostés, un geólogo con trastornos mentales que afirmaba ser Jesús atacó la escultura con un martillo. Los espectadores tomaron muchas de las piezas de mármol que salieron volando. Algunos fueron devueltas, pero otros no, incluida la nariz de María, que luego fue reconstruida a partir de una sección de mármol cortada de su espalda. Los italianos, justo con el resto del mundo del arte, quedaron devastados. ¿Cómo podría ser restaurada su belleza original? Buscaron por todo el mundo maestros, artesanos especialistas en restauración. Después de mucho tiempo, habilidad, conocimiento, trabajo e intensidad, el proyecto de restauración se completó. Muy pocos podían notar que alguna vez hubiera sufrido algún daño. Y esto es lo que hace Dios por todas las personas salvas por su gracia. Somos su obra maestra, su amada obra magna, y no dejará que el daño del pecado tenga la última palabra.
Para demostrar nuestro valor, Dios no solo nos rehace a imagen de Jesucristo, sino que también nos da trabajo para hacer en su mundo. Hacemos estas obras porque Dios nos ha reconstruido. Cuando sabemos esto en lo profundo de nuestro interior, cuando realmente lo entendemos, nunca más podremos decir que nuestras buenas obras son las que nos salvan. El moralismo nunca más podrá ser nuestra mejor respuesta. Nuestras buenas obras son el subproducto de lo que Dios ha hecho en nosotros. Sirven para reflejar la gloria de Dios, no la nuestra. Dios en Cristo nos salva de la condenación, el juicio y el infierno. En Cristo, Dios nos redime y nos reconcilia completamente. Dios en Cristo nos justifica, corrigiendo lo que estaba mal. Dios en Cristo nos vuelve a formar y nacemos de nuevo. Dios en Cristo nos adopta en su familia. Dicho de otra manera, no somos salvos porque seamos buenos. Somos salvos porque Dios es bueno. Eso es la salvación. Dios hace algo por nosotros que no podríamos hacer por nosotros mismos. Esa es la gracia salvadora. Pero Dios aún no ha terminado con nosotros. Acompáñeme en nuestra próxima sesión mientras exploramos la gracia santificadora.